Dios les guarda, amados hermanos. Termina su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y motivado a este tiempo de Semana Santa, la cual estamos transcurriendo en estos momentos, quiero compartirles, ¿verdad?, una serie de estudios, y puede ser 3 estudios probablemente. Y para el día de hoy, pues quiero iniciar con este estudio acerca de la verdad bíblica sobre Semana Santa. Vamos a aprender un poco acerca de lo que es la Semana Santa. Creo que de alguna manera todos sabemos, todos escuchamos lo que es la Semana Santa, pero muchas veces no terminamos de comprender a la luz de las escrituras realmente si esta semana como tal, si es una semana que el cristiano lo tiene que celebrar, el cristiano no lo puede celebrar, cuál es el trasfondo de todo lo que conocemos como Semana Santa. Pues bien, vamos a compartir rápidamente en esta enseñanza la verdad bíblica sobre Semana Santa, el origen de la Semana Santa, por qué algunos celebran Semana Santa y por qué algunos no necesitamos celebrar Semana Santa. En primer lugar, ahí como lo pueden ver allí, le estoy compartiendo una lámina para mayor facilidad, ¿no? Y en compartir este estudio bíblico. En Mateo capítulo 20, el versículo 17 al 19, vemos que nos hablan lo que realmente el Señor había profetizado o había adelantado que sería esa última semana antes de que el Señor fuese entregado para luego ser crucificado. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos precisamente de esa última semana que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra antes de subir a la cruz del Calvario, de morir y luego resucitar y finalmente ascender a los cielos. Así que permítame leer Mateo 20, 17 al 19, nos dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Por qué porque estoy leyendo este texto? Porque este texto es el Señor adelantando cosas que todavía no ha sucedido, pero ya de antemano, en ese viaje a Jerusalén, ya el Señor les hace saber a sus discípulos que lo que va a suceder va a ser entregado en manos de estos enemigos continuos del Señor. Finalmente el Señor va a morir, pero también, como dice la parte final de estos textos, va a resucitar. A partir de la entrada del Señor a Jerusalén, ahí empieza el inicio de lo que se conoce como la Semana Santa. Entonces hablamos desde el domingo de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén hasta el domingo de la resurrección. Es lo que comúnmente termina siendo llamado como Semana Santa. Pero vamos a profundizar un poco más en el tema, ¿verdad? Es importante conocer la verdad bíblica acerca de la Semana Santa. En primer lugar, también quiero explicar y quiero decir que la Semana Santa, cuando hablamos de Semana Santa, no estamos dudando que es un evento bíblico, ¿ok? No hay ninguna duda, nadie puede cuestionarlo, y el que lo haga, pues lo hace sin ningún fundamento. El evento, lo sucedido en esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente es bíblico, es doctrinal, y no hay ninguna duda de aquello. Ahora, ¿qué vamos a debatir o qué vamos a tratar de sacar a la luz y de enseñar en este momento? Que realmente la Semana Santa, como lo hemos venido conociendo a través de los siglos, a través de los años, pues realmente no es una práctica cristiana, o no es una práctica pertinente al cristiano como tal. Y vamos a ver más adelante de por qué la Semana Santa como tal no es una práctica cristiana, en el sentido de que el cristiano está en la obligación de cumplirlo, está en la obligación de realizarlo, está en la obligación de llevar adelante durante esta semana una serie
una serie de rituales, una serie de cosas, vamos a ver que no. ¿Por qué el cristiano no está en la obligación? Porque la verdad es que el origen de esa Semana Santa, como nosotros el día de hoy lo vemos, y es la que en algunos momentos predomina mucho más que lo que aprendemos de las escrituras en el mundo, el origen de esa Semana Santa es católica, es romana apostólica, son los católicos que instituyeron o fueron dando forma a esta Semana Santa que nosotros el día de hoy vemos que se desarrolla en el mundo. Así que les voy a leer acá, esto lo saqué como lo pueden observar ahí en la lámina de Wikipedia y de otros diccionarios, ¿verdad? Vamos a ver la definición que es la Semana Santa para los diccionarios y van a ver que las definiciones de lo que es Semana Santa para los diccionarios más populares del mundo, pues está muy asociado al catolicismo, están muy asociados a la Iglesia Católica, los rituales católicos, pero no quiere decir esto que estas cosas sean cristianas por eso, ¿ok? Vamos a leer. La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la pasión y muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad, dice acá, litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. El otro párrafo de otro diccionario acá nos dice, la Semana Santa, conocida también como la Semana Mayor, es un periodo de 8 días que inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. La semana está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto para los católicos, que pasó Jesucristo en el desierto. Para los católicos, la Semana Santa es una semana para dedicarse a la oración y reflexionar acerca de Jesucristo. Durante esta semana cumplen con varios ritos propios de esta semana lleno de espiritualidad, entre ellas Domingo de Ramos, autoflagelación, abstinencia de la carne, visita a los 7 templos y otros. Aquí acabamos de ver las definiciones en los diccionarios acerca de lo que es la Semana Santa, pero como les dije anteriormente, todas muy influenciadas por la religión católica. Me llama bastante la atención donde dice que para los católicos, la Semana Santa es una semana para dedicarse a la oración y a reflexionar acerca de Jesucristo. Pues qué interesante, porque para nosotros los cristianos es algo de todos los días. Es algo de todos los días, no está regulado ni está tampoco regulado a una semana. Es algo de todos los días, de todas las horas, de todos los tiempos. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué quiero enseñarles también acá? Entonces, es importante, está hablando este tema de la Semana Santa, que aprendamos, hermanos, principalmente los creyentes, los cristianos, y los que no lo son, pues también puedan conocer la verdad. Y si hay alguna persona que pertenece a la Iglesia Católica, pero bueno, por medio de este estudio también sus ojos se están abriendo, porque acá lo importante es aquí que nosotros podamos saber qué prácticas son bíblicas y qué prácticas no son bíblicas, qué cosas nos manda hacer el Señor y qué cosas no nos manda hacer el Señor. Y lo que el Señor no nos manda hacer, no estamos en la obligación ninguna de hacerlo. No tenemos ninguna obligación de hacer lo que el Señor o la Biblia no nos manda a realizar. La Semana Santa, ¿es una fiesta católica o es una fiesta cristiana? Y vuelvo y reitero, no estamos cuestionando que las últimas semanas de nuestro Señor Jesucristo antes de subir a la cruz del Calvario es bíblico, totalmente bíblico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los evangelios o las versiones de los evangelios hablan de esa última semana, ineludiblemente. Cualquier evangelio que omite esa última semana de la muerte, de la entrega, muerte y resurrección de Jesucristo, no sería un evangelio bíblico, no sería bajo la inspiración del Espíritu Santo. No tenemos ni estamos cuestionando eso. Lo que estamos aquí tratando de explicar y desmenuzando un poquito este asunto,
cuántas cosas han penetrado esa semana desde el momento que esa Semana Santa se fue y lo establecieron como una actividad religiosa o como una celebración religiosa. Cuántas cosas han entrado, cuántas cosas han penetrado. Así que lo vamos a ver. La Semana Santa, una fiesta católica o cristiana, pues vamos a ver cómo desarrolla el catolicismo lo que ellos llaman la Semana Santa. Primero vemos el famoso Domingo de Ramos, que para los católicos allí es donde inicia, ¿verdad? Lo que sería esa semana, la Semana Santa. Pues para nosotros, o por lo menos lo que yo conozco en las Escrituras, lo que yo conozco desde la Biblia, y este canal, este programa se llama Mi Biblia y Yo, y acá nosotros estamos abocados a la Escritura, a la palabra de Dios. Pues nosotros en la Biblia no encontramos Domingo de Ramos, no, encontramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Eso sucedió evidentemente un día domingo, pero no es un Domingo de Ramos. Y fíjense que en ese evento de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, habla que el Señor estaba montado sobre un pollino, sobre un asno, y el Señor iba entrando en Jerusalén, la gente alabándolo y cantándole Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Dice el texto, los textos, que algunas personas arrancaban ramas y los tiraban en el suelo, que era más o menos para hacer la alfombra, dando a entender que Jesús era un rey. Y las ramas las colocaban en el piso, pero esas ramas quien las iba pisando era el asno o la asna, iba pisando esas ramas y las ramas estaban ahí en el suelo. El Señor Jesucristo estaba montado sobre ese animal y estaba entrando el Rey de Gloria en Jerusalén. Es decir, no hay ningún sentido, no hay ninguna razón bíblica para que entonces el hombre, en vez de colocar los ojos en Jesús, los haya colocado en unas ramas que estaban siendo tiradas en el suelo. Así que nosotros, los cristianos, no celebran Domingo de Ramos. Me causa profunda preocupación porque sí he visto muchas iglesias de nombre cristianas celebrando Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y todo eso nos da a entender, hermanos, que todavía la iglesia cristiana está muy confundida con el tema de la Semana Santa. Nosotros no tenemos por qué celebrar Domingo de Ramos. No es bíblico el Domingo de Ramos. No es bíblico el Domingo de Ramos. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso sí, Mateo 21, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso sí es bíblico, pero no es bíblico el Domingo de Ramos. Pero el catolicismo instauró este rito, instauró esta ceremonia, y lamentablemente el día de hoy hasta iglesias cristianas andan en esa práctica. Así que el Domingo de Ramos lo practica el catolicismo. Quien sea un verdadero cristiano no está en la obligación, no tiene por qué adorar ramos, no tiene por qué ir a bendecir ramos, no tiene por qué ir a buscar palmitas y colocarlo en la puerta de su casa. Nada de estas cosas nosotros los cristianos no lo hacemos. La persona católica que lo quiera hacer, lo puede hacer, tiene su libertad cada quien de hacer lo que quiera, pero si usted verdaderamente está en la fe cristiana, tiene una Biblia en la mano, la lee, la entiende, no hay razón para nosotros andar y que en Domingo de Ramos. Otra práctica del catolicismo, las misas continuas durante toda la semana, bastante misa, bastante actividad. Acá también nos dice aumenta las ventas en los templos, obviamente. En algunos países como Venezuela se vende mucho una vestidura morada, en unión a una imagen también conocido en Venezuela como Nazareno de San Pablo. Entonces pues utilizan esa túnica morada para identificarse con esa imagen. Bueno, la venta de inciensos, estampitas, velas y otros artículos de índoles religiosos. También el catolicismo celebra lo que ellos llaman el triduo pascual.
de manera vehemente con procesiones de sus yesos, visitan 7 templos, se abstienen de comer carne, algo también muy marcado en la Semana Santa, hace que hay una abstinencia de comer carne para algunas personas, pues la Biblia tampoco nos dice eso. La Biblia tampoco nos dice que en esta última semana no podemos comer carne. Algunos alegan que si tú comes la carne, estás comiendo la carne del Señor, esto y aquello. Nada de eso es bíblico, nada de eso está contemplado en las Escrituras. Si usted lo que tiene que hacer es dejar de andar en la carne, eso sí lo deja bastante claro la palabra. Dejemos de andar en la carne, no dice que dejemos de comer carne. Ahora, si alguna persona por cuestión de salud no quiere comer carne, prefiere comer otras cosas, pues cada quien es libre, pero no hay connotación espiritual en todo esto, no hay connotación ni estamos violando ninguna ordenanza, ni porque usted se coma un bistec en Semana Santa significa que está mellando o está mancillando el cuerpo de Cristo. Mentira, nada de estas cosas aparecen en la Biblia y nosotros le creemos a la palabra de Dios. Nosotros tenemos una palabra absoluta y definitiva de Dios que está en las Escrituras y no hay nada de estas cosas en la Escritura. La abstinencia de la carne pero precisamente era algo que venía de un trasfondo muy pagano y el apóstol Pablo tuvo que lidiar muchas veces con hombres que estaban dentro de las iglesias tratando de colocar este tipo de regulaciones. Y el apóstol Pablo defendía una y otra vez diciendo, mira, la persona puede comer lo que quiera mientras sea con acción de gracia. Así que no hay una regulación por motivos espirituales de que si tú comes carne o no comes carne. Ahora, por motivaciones de salud, por decisiones hasta personales de cada quien, no hay ningún problema, pero no hay connotación espiritual. Así que se abstienen de comer carne, entonces solamente invitan a comer pescado y hasta se practica, hablamos un poquito de la gente, los católicos más ortodoxos, ¿verdad? En muchos países se ve esto, hasta se practica la autoflagelación y la autocrucifixión. Creo que hace varios años veía algunos videos de alguna región de México en donde hombres, ¿verdad? Se autocrucifican y se autoflagelan pensando que con eso están sumando algo a lo que Cristo hizo. Pero nadie puede sumar nada a lo que ya Cristo hizo en la cruz de Calvario. Otra cosa que entiende el catolicismo también en Semana Santa es que es un tiempo de gran ecumenismo en donde otras sectas se unen con el catolicismo para celebrar esa semana. Y ahí yo puedo decir que muchas iglesias probablemente son de esas aliadas, ¿no? De la Iglesia Católica durante la Semana Santa. Pero esa es la manera que el catolicismo celebra la Semana Santa. Ellos lo hacen así, asunto de ellos, pero el que tiene la Escritura, el que conoce la Biblia, el que ha creído en Cristo como Señor y como Salvador, el cristiano verdadero, ¿debe practicar estas cosas? No. El cristiano verdadero está llamado a participar de estas cosas. No. El cristianismo, fíjese bien, colocamos una lista de cosas que hacen los católicos durante la Semana Santa y acá entonces en la parte del cristianismo también pudiésemos colocar una lista de las cosas que tenemos que hacer durante la Semana Santa, pero la respuesta es que nada, no tenemos que hacer nada. Pero pastor, no tenemos que autoflagelarnos, no tenemos que caminar de rodillas de aquí hasta no sé dónde. No tenemos que hacer nada. Y la respuesta por la cual no tenemos que hacer nada y no podemos tampoco hacer nada, porque lo que hacemos en Cristo lo venimos haciendo durante toda nuestra vida, todo el año, todo el mes, todos los días y no en una sola semana
especial. ¿Qué significa? Significa que el cristiano no vive por semana. No es que esta semana vamos a ser más espirituales que otra semana, o que esta semana sí nos vamos a acordar más de Jesucristo, como dicen los católicos, por esta semana. Y la semana que viene vivamos a rienda suelta con la carne. No, la Biblia llama al cristiano a una vida de santidad permanente, continua, apegado a las escrituras todo el tiempo, 24/7, en obediencia a la palabra de Dios, 24/7, en relación con Jesucristo, con Dios por medio de Jesucristo, 24/7. Es decir, lo que el mundo celebra como Semana Santa, para nosotros es una semana usual, es una semana normal, solamente que aprovechamos la coyuntura de que el mundo como que aprovecha esa semana para darle algo de tiempo a Dios, si es que pudiésemos utilizar esta expresión, y la iglesia debería aprovechar más bien en esa semana para aumentar la predicación del evangelio, aumentarle el mensaje evangelístico, tratar de buscar la manera de que el mensaje del evangelio llegue a las personas que probablemente en esta semana tienen un poco más de atención a las cosas de Dios y a las cosas del Señor. Pero lamentablemente sabemos que la misma iglesia no hace eso. Más bien nos enganchamos y nos metemos también en esta Semana Santa católica y andamos como del timbo al tambo y realmente no entendemos el trasfondo bíblico de lo que es la Semana Santa. Otra cosa que quiero compartirles, y es que la verdad, hermanos, para ir cerrando este estudio breve, pero acerca de la Semana Santa, Dios no pide a sus hijos una Semana Santa. Dios pide a sus hijos una vida santa. Y acá quiero reflexionarle brevemente sobre Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 es muy importante para el cristiano ante rituales, ante fiestas, ante eventos, porque este mundo siempre anda con una fiesta, siempre viene una festividad, siempre viene algo, y la mayoría de las veces muchos creyentes, muchos cristianos indoctos, sin conocimiento bíblico, terminan siendo arrastrados por este montón de fiestas que en su gran mayoría su trasfondo es pagano, su trasfondo no glorifica al Señor. Por decir algo, la Semana Santa, si verdaderamente la Semana Santa, miren la palabra que se utiliza, santa, santa, apartado, si esta semana fuera una semana que el mundo verdaderamente lo entendiera como realmente la Biblia lo plantea, sería una semana en donde las iglesias cristianas deberían estar abarrotadas de gente, no las playas, no las discotecas, ¿ves? Las playas estarían vacías, los lugares de diversión, los parques estarían vacíos, y estaría todo el mundo metido en la iglesia buscando del Señor, buscando del Señor. Las mismas iglesias estarían en actividades, vigilia, ayuno, toda una serie de cosas, campamentos, una serie de actividades bastante profundas. Sí los hacen algunos, no todos lo hacen, pero lo que quiero sintetizar con la idea es que realmente no es una Semana Santa como algunos lo piensan que es así. No, realmente no es una Semana Santa. Entonces, el cristiano debe cuidarse mucho para no ser arrastrado por estos días, por estas festividades, que la Biblia no nos da ninguna ordenanza de seguir festividades. El pueblo judío tenía festividades, pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, gran parte de esas festividades se cumplieron en Cristo. Y cuando la iglesia neotestamentaria inicia, no hay festividades ya, no hace falta festividades. ¿Y por qué no hace falta? Porque la iglesia ahora iba a caminar en una continua relación. Las religiones
depende mucho de los lugares. ¿Se acuerdan que la religión judía, el mismo Señor Jesucristo decía en Juan capítulo 4, en Jerusalén había que adorar? Entonces el judío tenía que ir a Jerusalén. De hecho, religiones como los musulmanes tienen que ir a la Meca. Siempre hay un lugar puntual para ir, para poder tener un encuentro con ese Dios que ellos creen y que ellos adoran. Pero la Biblia no. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, que el Espíritu Santo mora en el creyente, vive en el creyente. Jesucristo está en nosotros y nosotros en él. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, más vive él en nosotros. Es decir, nosotros no estamos en la obligación ni de hacer fiestas, ni de participar en fiestas, ni de hacer liturgias, ni de hacer rituales, ni de llevar ceremonias. Si una persona cristiana está esperando esta semana, Semana Santa, para poder ser más santo, usted todavía no ha nacido de nuevo, todavía no entiende las Escrituras, porque Pablo nos va a decir en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y acá hay una palabra importante que dice Pablo, nadie os juzgue. La palabra original acá sería critique, si nadie te critique. Miren qué interesante es la Biblia y cómo la Biblia prevé todo este montón de situaciones que estamos viviendo y nos da un amparo, nos da un sostén a los cristianos para podernos allí enganchar. Nadie nos puede criticar, nadie, no estamos en la obligación de participar en nada en donde Cristo no es glorificado. No estamos en la obligación. ¿Qué puede hacer un creyente en esta semana? Siga haciendo lo que venía haciendo, siga viviendo la vida cristiana. ¿Qué puede hacer un creyente en esta semana? Si tiene oportunidad, porque hay también días de asueto, hay días de no trabajar. Si puede aprovechar estos días y compartir el evangelio con alguien, crear un estudio bíblico en su casa, si su familia viene y les puede compartir la palabra, o usted mismo, si como tiene días libres, tiene días de asueto, pues si quiere, métase a estudiar más las Escrituras, métase a leer más la Biblia. Si en su iglesia hay alguna actividad especial para esta semana, en torno a enseñanza sobre la Semana Santa, bueno, si tiene la posibilidad, participe, asista. Sí, eso es lo que hace un cristiano en Semana Santa. Eso es lo que hacemos los creyentes, los hermanos que tienen oportunidad de ir a un campamento de bendición, en donde van a crecer mucho más en el Señor. Asista a ese campamento, hágale esfuerzo y vaya al campamento y crezca más en el Señor. ¿Qué quiero dar a entender? Que cuando llega la Semana Santa, tiene que encontrar al cristiano haciendo cosas ya, haciendo lo mismo que venía haciendo, ocupándose en su salvación con temor y temblor. Y no es cuando llega la Semana Santa que ese cristiano es que ahora sí va a empezar. Ahora sí es que va a empezar, para nada. Eso sería una hipocresía espiritual como la que viven muchos en el mundo. Entonces, hermanos, cierro esta enseñanza, cierro este primer estudio bíblico, haciéndoles entender que hay una diferencia entre la Semana Santa que nosotros vemos a nuestro alrededor en este día. Lamentablemente, muchas iglesias cristianas están bajo la influencia de esa Semana Santa romana, bajo esa Semana Santa católica. Pero quiero decirles, hermanos, que los cristianos, los que conocemos la palabra de Dios, no estamos llamados a someternos a esa Semana Santa litúrgica, ceremonial, hueca y vacía. No, nosotros no somos cristianos de una semana. No somos cristianos desde que Cristo nos
nos salvó, somos cristianos de todos los días, somos cristianos en tiempo de paz, somos cristianos en tiempo de tempestad, somos cristianos en las buenas, cristianos en las malas, cristianos con dinero, cristianos sin dinero, cristianos en Semana Santa, cristianos en Navidad, cristianos en el Día del Padre, cristianos en el Día de la Madre y cristianos cuando no hay ninguna fiesta. Somos cristianos. Así que esa es la enseñanza que quiero realmente transmitirles. No se deje esclavizar por unos cuantos días y luego seguir como anda por ahí. No, no. Dios llama a una vida cristiana, no a una semana en donde pretendemos mostrar un rostro de cristiano. Y así, hermanos, cierro esta enseñanza. Espero que les haya ayudado a comprender la distinción y la diferencia que hay entre la Semana Santa que conocemos como tal y lo que enseña la Biblia. Vuelvo y reitero finalmente, no estamos dudando que la última semana del Señor antes de subir a la cruz del Calvario es totalmente bíblica, de ahí lo aprendimos, de ahí lo conocemos, pero esa mención de Semana Santa con todas las cosas que el día de hoy tiene, todos los elementos que el día de hoy contiene, no es una práctica cristiana, es una práctica católica y lamentablemente muchos están sucumbiendo ante esas prácticas católicas. Pero no se les olvide, hermanos, no se les olvide que el dueño de la grey va a volver y él viene por cristianos, él viene por sus hijos que hacen su voluntad. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vamos a ver entonces en otro video, hermanos. Que Dios les guarde.